Buenos días a todos, una disculpa por el retraso. Entonces, vamos a pasar a la última parte de la presentación y esta va a estar a cargo de la doctora Nora Sobrevilla. Ella es oncóloga médica, en este momento es adscrita al Instituto Nacional de Cancerología y nos va a hablar acerca del tratamiento sistémico en el cáncer de próstata resistente a la castración, específicamente las indicaciones de quimioterapia. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el cáncer de próstata, como ya sabemos, es la segunda neoplasia maligna más frecuente en hombres en el mundo y representa aproximadamente 1.111.700 casos diagnosticados y 307.481 muertes reportadas en el 2012. Y sabemos que la enfermedad metastásica invariablemente va a progresar después de la ablación androgénica primaria tras una mediana de tiempo de 18 a 24 meses. Aunque las manipulaciones hormonales secundarias pueden beneficiar a algunos pacientes, el beneficio en estos pacientes pues va a ser corto y realmente no se ha visto un beneficio en la supervivencia global. Y bueno, es importante darnos cuenta que si bien la AJCC tiene su clasificación como todos en el TNM, el cáncer de próstata también puede ser dividido más que nada en pacientes que tienen enfermedad que están no castrados o que son sensibles a la castración y pacientes que son resistentes a la castración. Y dentro de este rubro de pacientes, pues va a haber diferentes tipos de manejo. En cuanto a la resistencia a la castración, vamos a dividir a los pacientes en pacientes que tengan metástasis clínicas, que estén castrados y que es previo a la quimioterapia, metástasis clínicas que están castrados y que requieren una primera línea de quimioterapia y metástasis clínicas que sean castrados y que ya han recibido una primera línea de quimioterapia. Para cada uno de estos subgrupos va a haber una indicación de tratamiento y en los últimos años hemos visto la incorporación de muchos medicamentos nuevos. Desde la incorporación del docetaxel en el 2004, pues hemos visto que se han incorporado al tratamiento el cabazitaxel, la viraterona, la enzalutamida, el radium 223, el sipuleucel T y en los últimos años… Y bueno, más bien, en el último año se ha incorporado incluso el docetaxel al paciente que es sensible a la castración y de esto pues vamos a hablar un poquito de manera muy breve al final de la presentación. Y lo primero que hay que definir antes de decidir cuál va a ser el tratamiento idóneo para nuestro paciente, pues es justamente qué es la enfermedad resistente a la castración. Enfermedad resistente a la castración se define como una enfermedad en la que los niveles de testosterona son menores de 50 nanogramos por mililitro, que hay 3 elevaciones consecutivas del antígeno prostático específico con una semana de diferencia que resulten en 2 elevaciones del 50% del nadir, que se haya retirado el antiandrógeno, en el caso de la flutamida por al menos 4 semanas y en el caso de la bicalutamida por 6 semanas, y que la progresión del antígeno prostático específico continúe a pesar de manipulaciones hormonales consecutivas. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es si el paciente está sintomático o con síntomas mínimos o si estamos enfrentándonos a un paciente que tiene síntomas. Para un paciente sintomático, el tratamiento de elección va a ser la quimioterapia y en primera línea específicamente con docetaxel. Pero ¿qué es enfermedad sintomática? Enfermedad sintomática son síntomas que son claramente atribuibles a la enfermedad metastásica y no a otra condición médica, y en el caso de que el síntoma sea dolor, debe requerir el uso de medicamentos opioides para obtener un nivel aceptable de control. Pero no solamente tenemos que guiarnos en base a los síntomas, sino que también tenemos que identificar factores de mal pronóstico en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Entre ellos, pues está la enfermedad visceral, como ya nos comentó el doctor Rivera, pues la enfermedad visceral hepática, el número de sitios metastásicos que sea mayor a 2, un Karnofsky bajo, el tipo de progresión, los pacientes que tienen enfermedad medible, enfermedad visceral, pues tienen peor pronóstico que los pacientes que tienen enfermedad ósea, el tiempo de doblaje del antígeno prostático específico, el Gleason,
y la elevación de fosfatasa alcalina por arriba del nivel normal alto, así como la hemoglobina por abajo de un nivel normal. Y ya entrando más específicamente al tema, todos sabemos que pues, el docetaxel es el tratamiento de elección para primera línea en pacientes sintomáticos o con mal pronóstico, y esto fue valorado en este estudio, es el estudio TAX 327, un estudio llevado a cabo por el doctor Tannock, en el que se incluían justamente pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, metastásicos. Estos pacientes, es muy importante darse cuenta que tenían un Karnofsky bajo, los pacientes podían tener hasta 60% de Karnofsky, y que hubieran tenido pues, progresión después de una terapia de deprivación hormonal. Este estudio incluyó 3 brazos, docetaxel trisemanal, docetaxel semanal, y el brazo de comparación fue la mitojantrona. El docetaxel trisemanal se daba a dosis de 75 miligramos por metro cuadrado en una infusión intravenosa, y esto se llevaba a 10 ciclos. Todos los brazos iban acompañados por prednisona, 5 miligramos cada 12 horas, y el objetivo primario del estudio fue la sobrevida global. Como vemos en esta gráfica de sobrevida global, pues el estudio cumplió con su objetivo primario. Efectivamente, el docetaxel trisemanal tuvo un beneficio en sobrevida global en comparación con la mitojantrona, con una mediana de sobrevida de 18.9 meses en comparación con 16.5 meses de la mitojantrona. Una reducción del riesgo del 24% y muertes del 50% en el brazo de docetaxel en comparación con mitojantrona. El brazo de docetaxel semanal no cumplió con el objetivo primario de mejoría en la sobrevida global, y lo que se mencione a partir de este momento de este estudio pues va a basarse únicamente en el brazo de docetaxel trisemanal. Además, el docetaxel trisemanal cumplió con los objetivos secundarios, hubo mejor control del dolor en el brazo de docetaxel, mayores de reducciones del antígeno prostático específico, mayores del 50%, y mejoría en calidad de vida, todo esto significativo en comparación con el brazo de mitojantrona. En una actualización que salió en el Journal Clinical of Oncology en el 2008, el beneficio de aproximadamente 3 meses en sobrevida global del docetaxel trisemanal en comparación con mitojantrona se confirmó. El segundo estudio, y que vino a confirmar los resultados del TAX 327, fue el SWOG 9916. Fue un estudio también fase 3, aleatorizado, que comparó un brazo de docetaxel más estramustina, que es un medicamento también que inhibe los microtúbulos, en comparación con mitojantrona. Y aquí vemos también que el beneficio en sobrevida global fue aproximadamente de 2 meses a favor del brazo de docetaxel estramustina. Sin embargo, bueno, la estramustina no es un tratamiento de elección, ya que en este estudio se identificaron pues, un incremento en los efectos adversos cardiovasculares, y el tratamiento de elección es el docetaxel más la prednisona. En cuanto a la toxicidad, en el estudio TAX 327, pues vemos que el docetaxel tuvo mayor toxicidad que la mitojantrona, en especial la neutropenia grado 3-4, 32% de los pacientes en comparación con 22% de los pacientes en el brazo de mitojantrona. Sin embargo, esto no se vio reflejado en la neutropenia febril, 3% en el brazo de docetaxel contra 2% en el brazo de mitojantrona, y sin significancia estadística. Otras toxicidades asociadas a docetaxel fueron la fatiga, la diarrea, la neuropatía sensitiva, la estomatitis y los cambios unguiales. Y en general, más de un evento adverso serio se presentó más en el brazo de docetaxel, 26% contra 20% en el brazo de mitojantrona. Sin embargo, esto tampoco fue significativo. 11% de los pacientes en el grupo de docetaxel suspendieron el tratamiento por efectos adversos, 12% de los pacientes requirieron reducciones de dosis, y se reportó una muerte por sepsis en el grupo de docetaxel. Y en el contexto de los pacientes con cáncer de próstata, que son pacientes que muchas veces son pacientes añosos y que pueden tener irradiación a pelvis previa, se han intentado desarrollar esquemas alternativos en los que podamos reducir la toxicidad, sobre todo la toxicidad hematológica.
En este sentido, pues estos autores de Finlandia, Irlanda y Suiza llevaron a cabo este estudio, fase 3 también, una comparación de docetaxel cada 2 semanas contra docetaxel trisemanal. Eran pacientes con características muy similares al estudio TACS 327 y se aleatorizaban a 2 brazos, docetaxel cada 3 semanas, 75 miligramos por metro cuadrado, o docetaxel cada 2 semanas, 50 miligramos por metro cuadrado. Esos pacientes recibían 6 ciclos. A los 2 brazos se le adicionaba prednisona, 5 miligramos cada 12 horas, y el objetivo primario fue tiempo a la falla. No vamos a hablar de los resultados de eficacia, ya que bueno, el estudio tenía pues algunos efectos metodológicos. Sin embargo, podemos ver aquí que en cuanto a la tolerancia, los pacientes con docetaxel bisemanal y docetaxel trisemanal, realmente no hubo diferencias estadísticas en cuanto a la suspensión de tratamiento debido a efectos adversos, a progresión o a muerte. Inclusive, bueno, en el estudio se comenta que hubo un beneficio de los pacientes tratados con docetaxel bisemanal en comparación con los de docetaxel trisemanal. Las reducciones de dosis en los 2 brazos igualmente fueron muy similares. Y lo importante de este estudio es que el docetaxel bisemanal estuvo significativamente asociado a las reducciones en las toxicidades hematológicas. Como podemos ver en la tabla de abajo, la neutropenia grado 3-4 se presentó en 36% de los pacientes con docetaxel bisemanal, en comparación con 53% de los pacientes con docetaxel trisemanal, esto con una diferencia significativa. Además, hubo menos casos de neutropenia febril en el brazo de docetaxel trisemanal, de docetaxel bisemanal, 4% contra 14%, y igualmente hubo menos casos de neutropenia e infección en el brazo de docetaxel bisemanal. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa. Con estos datos, pues bueno, podemos considerar que una alternativa para pacientes con alto riesgo de neutropenia podría ser este esquema de docetaxel bisemanal. Otro punto importante es que realmente no hubo diferencias en la calidad de vida entre los 2 grupos. Y un punto muy importante que quisiera recalcar acerca del tratamiento de quimioterapia es la importancia justamente de conservar una supresión testicular independientemente de que estemos dando el tratamiento de quimioterapia. Es un estudio que salió en 1993, es un estudio realmente antiguo, y utilizaban medicamentos que no son tan efectivos, que sabemos en este momento que no son tan efectivos y que no se utilizan en la actualidad. Sin embargo, lo pongo porque vemos en la gráfica de la izquierda, es un estudio llevado por el grupo ECOG, el E3882, en el cual se intentaba demostrar el beneficio de doxorubicina, y en la gráfica de la derecha vemos un estudio, el CO8586, en el cual se intentaba demostrar el beneficio de ketoconazol. La gráfica lo que nos muestra es la diferencia en sobrevida global de los pacientes a los que a la terapia, además de la terapia experimental, se continuaba la terapia de supresión androgénica. Y como podemos ver, pues hay una muy clara diferencia en las curvas de sobrevida entre los pacientes en los cuales se continuaba el análogo LH-RH o la orquiectomía, como vemos en la gráfica de la izquierda, y también en los pacientes en los que se les continuaba el análogo LH-RH en los pacientes tratados con ketoconazol. Por lo tanto, es muy importante que en todos los pacientes que tratemos con quimioterapia, independientemente de que la enfermedad sea resistente a la castración, continuemos una supresión androgénica con por lo menos un análogo LH-RH. Pasando a las opciones de tratamiento en segunda línea, tenemos, bueno, como les había comentado hace un rato, pues muchas opciones ya para estos pacientes. Sin embargo, en cuanto al tratamiento con quimioterapia, realmente el que tiene categoría 1A es el tratamiento con cabazitaxel. Y otras opciones de tratamiento que tenemos que son realmente consideradas categorías 2 son la reinducción con docetaxel y la mitojantrona.
Cabazitaxel fue aprobado con este estudio, el estudio TROPIC. Fue un estudio fase 3 aleatorizado que comparó prednisona más cabazitaxel o mitojantrona con prednisona y se incluyeron pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración que hubieran progresado a docetaxel. Estos se aleatorizaban a 2 brazos, ya fuera cabazitaxel 25 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas por 10 ciclos o mitojantrona 12 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas por 10 ciclos también, ambos brazos con prednisona 10 miligramos al día. Estos eran estratificados de acuerdo a su nivel de COG y si tenían enfermedad medible o enfermedad no medible. El objetivo primario fue la sobrevida global y los objetivos secundarios, la sobrevida libre de progresión, las tasas de respuesta y la seguridad. El estudio cumplió con su objetivo primario. El cabazitaxel ha demostrado mejoría en sobrevida global en comparación con mitojantrona, con una mediana de sobrevida de 15.1 meses en comparación con 12.7 meses de los pacientes tratados con mitojantrona. Una disminución de riesgo de aproximadamente 30% y esto con una diferencia significativa. Además, también se asoció a una sobrevida libre de progresión con una diferencia prácticamente de 1 mes entre los 2 brazos. Es importante que el objetivo de sobrevida libre de progresión era un objetivo compuesto. En esto se incluían la sobrevida libre de progresión radiológica, la sobrevida libre de progresión por antígeno prostático específico y la sobrevida libre de progresión de acuerdo al dolor. Los pacientes efectivamente tuvieron una mejor tasa de respuesta objetiva de metástasis que eran medibles, una tasa de respuesta mejor para el antígeno prostático específico, sin embargo, aparentemente no hubo una mejoría específicamente para el dolor. Independientemente de esto, el tiempo a la progresión tumoral y el tiempo de progresión al del antígeno prostático específico fue mejor significativamente en el brazo de cabazitaxel comparado con mitojantrona. Y uno de los asuntos más importantes que se discute del cabazitaxel es justamente la toxicidad. A una dosis de 25 miligramos por metro cuadrado, el cabazitaxel presenta efectos adversos prácticamente en el 100% de los pacientes y de estos la neutropenia grado 3 y 4, pues es la más frecuente y se puede presentar hasta en el 82% de los pacientes. La neutropenia febril se presenta en 7.5% de los pacientes y la diarrea se puede presentar grado 3 o 4 hasta en 6.2% de los pacientes. Además, 14% de los pacientes en el estudio presentaron neuropatía sensitiva de todos los grados y hubo 7 muertes relacionadas al tratamiento. Esto secundario a neutropenia y a sepsis. Además, hubo una muerte relacionada a deshidratación secundaria a diarrea. 28% de los pacientes tuvieron retrasos en el tratamiento. La mediana de ciclos de tratamiento fue de 6, cuando en realidad los tratamientos estaban programados hasta 10 ciclos y 18% de los pacientes descontinuaron el tratamiento por efectos adversos. Sin embargo, bueno, como todos los medicamentos, cuando empezamos a utilizarlos, los efectos adversos no están completamente identificados. Y este es un estudio que es un reporte del estudio compasionado alemán que utilizó cabazitaxel. Son pocos pacientes, son 111 pacientes, sin embargo ellos hacen un muy buen trabajo en identificar justamente cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de toxicidades. Como podemos ver en la tabla de la izquierda, los pacientes mayores de 65 años tuvieron más toxicidades grado 3-4 en comparación de los pacientes menores de 65 años, 23% contra 11%. Y además, estos pacientes utilizaron factor estimulante de colonias mucho más frecuentemente, prácticamente el doble que los pacientes menores de 65 años. Además, estos autores comentan que ya sabiendo las toxicidades esperables con el medicamento y previniéndolas, su incidencia de toxicidades fueron mucho menores. Como podemos ver en la tabla de la derecha, en el TROPIC se reportaron 28% de neutropenias febriles,
y en comparación a esto, ellos únicamente tuvieron 2% de neutropenias febriles. La neutropenia en general de grado 3-4 se presentó en el 82% de los pacientes en el estudio TROPIC, pero únicamente en 7.2% de los pacientes tratados en este estudio compasionado. Además, la diarrea se presentó en el 23% de los pacientes en el estudio TROPIC, en comparación con 1% de los pacientes de este estudio compasionado. Y estos autores argumentan que esto fue justamente porque ya se conocían los efectos adversos del tratamiento y la clave justamente está en prevenir las toxicidades. Estos autores, bueno, recomiendan una orientación intensiva con respecto a los síntomas que requieren hospitalización temprana. Daban además una profilaxis antibiótica una vez que se documentaba neutropenia. Hacen énfasis en que todos los pacientes deben ser informados de la probabilidad de diarrea, las primeras medidas que deben tomarse en casa, como la ingesta de líquidos, las medidas dietéticas y el uso de loperamida, y además utilizaban factor estimulante de colonias en todos los pacientes que hubieran presentado toxicidad hematológica grado 3-4 con docetaxel, con enfermedad metastásica ósea significativa, con una reserva medular baja o en pacientes mayores de 75 años. Y siendo que hubo tanta toxicidad en el estudio de segunda línea, se está llevando ya a cabo el estudio Fristana, que es el estudio para primera línea en comparación con docetaxel, y justamente los autores están tratando de demostrar también si va a haber un beneficio del tratamiento de cabazitaxel con 20 miligramos en comparación con 25 miligramos. Pasando a otras opciones de quimioterapia, y estas son opciones que no necesariamente tienen una categoría 1, una de las opciones es justamente la reintroducción de docetaxel. Esto está basado en un estudio retrospectivo en pacientes con cáncer de próstata con tratamiento previo con docetaxel que hubieran tenido una respuesta parcial o al menos enfermedad estable después del tratamiento y que se haya documentado una recaída clínica, bioquímica o radiográfica. Como podemos ver en la tabla de características generales, los pacientes que habían sido tratados con docetaxel habían tenido una muy buena respuesta al tratamiento. El 90% de los pacientes había tenido una reducción del antígeno prostático específico mayor del 50%. Además, la sobrevida libre de progresión al docetaxel había sido de 7.8 meses, muy similar a los estudios al TAX327 y al estudio del SWOG, y el intervalo entre el último ciclo de docetaxel y la progresión había sido por lo menos de 3 meses. En este estudio se demostró una reducción del AP de por lo menos 30% en el 64% de los pacientes y una reducción del antígeno de hasta 50% en el 38% de los pacientes. La sobrevida libre de progresión fue de 4.3 meses y la sobrevida global fue de 15.8 meses. Y algo muy importante es que realmente los pacientes que se beneficiaron más de la reintroducción de docetaxel fueron aquellos que tuvieron una progresión después del último ciclo de docetaxel mayor o igual a 3 meses. Como podemos ver aquí, la sobrevida libre de progresión para estos pacientes fue de 6.3 meses en comparación con 3.4 meses de los pacientes que habían tenido menos de 3 meses libre de progresión después del último ciclo de docetaxel, y en sobrevida global también una diferencia prácticamente de 7 meses, 19.8 meses de los pacientes con más de 3 meses después del término del tratamiento de docetaxel contra 12.8 meses, esto con diferencia significativa. Por lo que en general se recomienda que los pacientes que se les va a reinducir con docetaxel pues tengan estas características. Y en nuestro contexto social realmente creo que es muy importante de hablar de mitojantrona, ya que muchos de nosotros pues no vamos a tener disponibles otras terapias pues que son más caras como abiraterón, enzalutamida, radium, etcétera, y por eso quise mencionar justamente este artículo. Es el artículo clásico de mitojantrona, un artículo que se publicó en 1996, también por el doctor Tannock, y nada más quisiera hacer énfasis en que estos pacientes eran realmente pacientes que tenían un estado funcional bastante bajo, un ECOG incluso de 3, y que además una de las características que tenían que tener era que debían tener dolor.
Este dolor debía de estar adecuadamente controlado con opioides y se le autorizaban los pacientes a 2 brazos, un brazo de mitojantrona, 12 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, más prednisona, 5 miligramos cada 12 horas, y el otro grupo era prednisona, 5 miligramos cada 12 horas. El objetivo primario fue la mejoría del control del dolor y los objetivos secundarios, la duración de la paliación del dolor, la sobrevida global y la calidad de vida. Como podemos ver en estas gráficas, el estudio cumplió con su objetivo primario, que era control del dolor. Los pacientes con mitojantrona tuvieron una duración de la reducción del dolor más prolongada que los pacientes tratados solo con prednisona, 18 semanas para los pacientes tratados con prednisona contra 43 semanas de los pacientes tratados con mitojantrona. Esto es estadísticamente significativo. Sin embargo, pues es importante recordar que realmente no hay un beneficio en sobrevida global en los pacientes tratados con mitojantrona. Y algo importante que quiero dejarles en esta presentación, pues es justamente la evaluación de la respuesta, ya que esta no va a ser similar a lo que tenemos en el resto de los tumores. La evaluación de la respuesta en cáncer de próstata va a ser complicada, más que nada porque la enfermedad es muy heterogénea, porque hay incertidumbre sobre la evaluación de la enfermedad ósea. La centellografía ósea no es un método ideal realmente para evaluar la respuesta y porque muchas veces hay confusiones en la interpretación de los cambios en los niveles de antígeno prostático específico posterior al tratamiento. El grupo de trabajo de cáncer de próstata ha publicado recomendaciones ya desde hace unos años y esta es la segunda edición, digamos, la segunda modificación que hicieron a sus recomendaciones, y ellos lo que dicen es que, bueno, antes de evaluar a la respuesta a un tratamiento, siempre tenemos que tratarlo por al menos 12 semanas. No debemos evaluar la respuesta antes de 12 semanas. Hay que evitar utilizar cambios en el antígeno prostático específicos o en estudios de imagen durante este periodo como único criterio para modificar un tratamiento. Y esto es muy importante, si los hallazgos son discordantes, debemos continuar el tratamiento hasta no tener evidencia clara de progresión o disminución del estado funcional. En cuanto al antígeno prostático específico, ellos nos comentan que para definir una progresión debe haber un incremento del 25% o más y un aumento absoluto de 2 nanogramos por mililitro o más del nadir. Si hubo una disminución del antígeno prostático inicial, pues dicho incremento debe ser confirmado 3 o más semanas después. Sin embargo, también es importante decir que a pesar de que podamos tener disminuciones muy importantes del antígeno prostático específico y posteriormente tener incrementos muy leves del antígeno, si estos incrementos no se asocian a sintomatología o no se asocian a cambios radiográficos, entonces podemos detener un tratamiento antes de que esté indicado y podemos reducir el beneficio de los pacientes. Como vemos en esta gráfica, en la que el antígeno prostático empezó a incrementar prácticamente a los 3 meses de iniciado el tratamiento y realmente obtuvimos un beneficio de hasta 43 meses. Por otro lado, los niveles de antígeno prostático pueden estabilizarse después de un incremento inicial sin otro dato clínico de progresión. Como vemos en esta gráfica, tuvimos en el basal un incremento súbito del antígeno prostático específico. Sin embargo, en los meses posteriores el antígeno inclusive empieza a bajar y aunque tiene algunos picos, la progresión sintomática y radiográfica ocurre hasta 29 meses después de haber iniciado el tratamiento. Son 29 meses de tratamiento que pudimos haber desperdiciado en el paciente por pensar que tuvo una progresión basándonos solo en el antígeno prostático específico. Entonces, como conclusión, la progresión serológica no necesariamente es una indicación para detener el tratamiento y esto es un punto realmente importante. En cuanto a la enfermedad ósea, tenemos que tomar en cuenta que la centellografía ósea realmente no va a evaluar el cáncer, sino va a evaluar sus efectos en el hueso. Va a detectar la progresión mucho más rápido de lo que va a detectar la regresión de las lesiones y además tenemos aunado a todo esto el fenómeno de flare o de llamarada. Por lo que las lesiones nuevas que aparecen en la primera centellografía que tomamos a las 8 o 12 semanas son insuficientes para detener el tratamiento.
Y este es un ejemplo muy claro en el que vemos un gamagrama óseo de un paciente basal, en donde aparentemente podemos ver lesiones en columna vertebral. 8 semanas después de iniciado el tratamiento, con una disminución del antígeno prostático específico, podemos ver 2 lesiones nuevas en la columna lumbar. Sin embargo, continuamos el tratamiento y a los 4 meses del tratamiento aparentemente no hay cambios en el gamagrama óseo, el antígeno prostático específico sigue bajo y podemos ver el gamagrama óseo a 18 meses en el que prácticamente tenemos una respuesta completa por gamagrama óseo. Por lo cual, para detener un tratamiento por progresión en una centellografía ósea, por lo menos debe haber 2 lesiones nuevas en la primera centellografía tomada desde el inicio del tratamiento, seguida de la aparición de 2 lesiones adicionales en la siguiente centellografía, es decir, en total 4 lesiones nuevas. Y en caso de que las lesiones aparezcan después del primer estudio, esas 2 lesiones nuevas vistas tienen que ser corroboradas en un segundo estudio. Como conclusiones de esta parte, bueno, la decisión acerca del tratamiento para un paciente con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico debe basarse en la presencia o ausencia de sintomatología y la presencia o ausencia de factores de mal pronóstico asociados a la enfermedad. El docetaxel continúa siendo el tratamiento de elección de primera línea para pacientes con enfermedad mínimamente sintomática, pero que tengan factores de mal pronóstico, y para pacientes sintomáticos, ya que se ha demostrado una mejoría en sobrevida global, control del dolor y calidad de vida. El cabazitaxel es una opción de tratamiento a la progresión de docetaxel, se relaciona con mejoría en sobrevida global, en sobrevida libre de progresión y en tiempo a la progresión. Sin embargo, pues es importante considerar las medidas de prevención y el manejo oportuno de los eventos adversos para poder tener un resultado óptimo del tratamiento. La reintroducción del docetaxel puede beneficiar a pacientes que obtuvieron una buena respuesta durante el tratamiento inicial con este mismo medicamento y que conservaron la respuesta por al menos 3 meses después de haber terminado el docetaxel. El tratamiento con mitojantrona debe reservarse para pacientes sintomáticos en el que se desea controlar el dolor y la decisión de detener un tratamiento no debe tomarse antes de las 12 semanas del inicio del tratamiento, el que sea, y debe tomar en cuenta no solo cambios en el antígeno prostático específico, sino también en la centellografía ósea y sobre todo en el estado clínico del paciente. Y ya por último y rápidamente, nada más quisiera hablar acerca del tratamiento con docetaxel en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensibles a la castración. Este tratamiento se basa justamente en este modelo, ¿no?, en el cual tenemos pacientes metastásicos que son sensibles a la castración, en la cual el tumor va a tener predominantemente clonas que son sensibles a la castración. Sin embargo, siempre en el tumor va a haber clonas que no van a ser sensibles a ella. Cuando damos nosotros la terapia de deprivación androgénica, obviamente vamos a reducir el volumen de estas clonas que son sensibles. Sin embargo, las clonas que no son sensibles van a reproducirse y eventualmente pues vamos a tener una enfermedad que va a ser predominantemente con estas clonas que no son sensibles a la hormonoterapia. Y en cuanto a esto, bueno, hay argumentos a favor de utilizar la quimioterapia desde un inicio, como son que justamente si utilizamos quimioterapia desde el inicio vamos a atacar clonas que son resistentes a la terapia de deprivación hormonal desde el inicio, y que algunos pacientes ya cuando llegan a una etapa avanzada en la cual son resistentes a la castración, pues van a ser demasiado frágiles como para iniciar quimioterapia. Sin embargo, también tenemos argumentos en contra, y entre ellos está que bueno, la terapia hormonal puede sacar a las células del ciclo celular y esto disminuir su respuesta a la quimioterapia, y por otro lado, puede ser que vamos a estar sobretratando a algún porcentaje de pacientes, ya que algunos de ellos van a tener una sobrevida muy larga solamente con la terapia de deprivación hormonal. Con estos argumentos, pues hay en este momento al menos 3 estudios que han tratado de comparar la terapia de deprivación hormonal sola
en contra de la terapia de deprivación hormonal en adición con docetaxel. Y el primer estudio del que voy a hablar es el GETUC-AFU15. Es un estudio que hizo estas comparaciones. El objetivo primario fue la sobrevida global y fue un estudio negativo. Como podemos ver en estas curvas, pues realmente no hay diferencia significativa entre la sobrevida entre las dos curvas. Sin embargo, en ASCO del 2014 se presentó el estudio CHARTED, un estudio pues muy esperado, en el cual se aleatorizó a este tipo de pacientes justamente a los mismos brazos, un brazo que tenía terapia de deprivación hormonal más docetaxel, 75 miligramos por metro cuadrado, por 6 ciclos, contra la terapia de deprivación hormonal sola. El objetivo de este estudio igualmente fue la sobrevida global y el estudio cumplió su objetivo, hubo una mejoría en sobrevida global en general en todos los pacientes, pero algo muy importante es que realmente la mejoría en la sobrevida global aparentemente está limitada a los pacientes que tienen un volumen alto de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Son pacientes que tienen enfermedad visceral y más de 4 metástasis óseas, con al menos una de estas lesiones fuera de la pelvis o la columna. Como vemos en la gráfica de la derecha, aparentemente en los pacientes que tienen un volumen bajo hay también beneficio, sin embargo, todavía falta seguimiento para corroborar si realmente esto es cierto. Y en ASCO del 2015 se reportaron los primeros resultados del estudio STAMPEDE. Como ya había comentado el doctor Rivera, es un estudio de muchos brazos, un estudio que tenía muchas etapas, pero en esta ocasión únicamente se reportaron los resultados de estos 4 brazos de una terapia estándar que consistía en la terapia de deprivación hormonal más menos radioterapia contra brazos que incluían ácido zoledrónico y otro brazo que incluía docetaxel y otro brazo que incluía docetaxel y ácido zoledrónico. En este estudio se incluyeron pacientes tanto con enfermedad metastásica como con enfermedad no metastásica. El punto primario fue la sobrevida global. Y como podemos ver en esta gráfica, los pacientes con enfermedad metastásica fueron realmente los pacientes que se beneficiaron de la terapia de docetaxel, además de la deprivación androgénica. Y aquí vemos la curva de sobrevida global, en la cual hubo una diferencia prácticamente de 17 meses, 43 meses de los pacientes tratados solo con el tratamiento convencional hasta el momento, contra 65 meses de los pacientes tratados con docetaxel. Esto con una diferencia estadística y una disminución del riesgo prácticamente del 25%. Y esto es algo muy importante porque en este momento tenemos un estudio negativo y 2 estudios positivos. Y en esta plática que dio el doctor Tannock justamente después de la presentación del estudio de STAMPEDE, nos resume pues de manera muy didáctica cuáles son las características más importantes que los pacientes de estos estudios tienen en común. Y esto es básicamente que todos los pacientes que están incluidos en este estudio son pacientes de alto riesgo, son pacientes que van a tener una enfermedad rápidamente progresiva y los pacientes que tienen una enfermedad que es de progresión lenta y que van a desarrollar metástasis mucho tiempo después del diagnóstico, pues realmente no van a estar incluidos o su evolución no va a estar reflejada en ninguno de estos estudios. Y el doctor Tannock también pues, nos hace el favor de hacer un pequeño metaanálisis en el cual se comparan las sobrevidas de los 3 estudios y como podemos ver, pues realmente no hay heterogeneidad entre las características de estos pacientes y a pesar del estudio GETUC-15 que fue negativo, el beneficio en sobrevida global sigue viéndose reflejado en esta gráfica. Como conclusiones, pues el tratamiento con docetaxel en pacientes con cáncer de próstata no castrados en combinación con terapia de deprivación hormonal puede estar indicado en pacientes con características de alto riesgo, específicamente en pacientes que se hayan presentado con un glisón alto de 8 a 10, que tengan un antígeno prostático específico mayor o igual a 20 nanogramos por mililitro, que tengan metástasis viscerales o que tengan una enfermedad ósea extensa, como ya habíamos comentado en las diapositivas previas.
Aunque los resultados parecen prometedores, es muy importante tomar en cuenta que estos estudios tienen un seguimiento muy corto y que además los artículos en extenso de los estudios Charted y Stampede aún no están disponibles, por lo que no se puede considerar un tratamiento estándar y aunque en las guías NCCN está recomendado, realmente está recomendado con un nivel de evidencia 2A. Y eso es todo por mi parte.